Empezaremos ahora lo que es la teoría para destilación flash. Cuando nosotros tenemos una destilación flash, básicamente lo que es una separación en una sola etapa. Con esto nosotros nos vamos a basar lo que es vamos a utilizar lo que es el equilibrio de las sustancias para determinar cómo se va a dar esa separación o hasta qué extenso se va a dar esa separación. Entonces, en una destilación flash, lo que nosotros tenemos es una alimentación donde tenemos dos o más compuestos. Empezaremos primero con lo que es una destilación binaria. Ahora, esta mezcla se va a separar cuando entre a nuestro barril de separación. Esto nos va a formar lo que es un vapor y un líquido. El vapor va a tener una composición donde el componente más volátil estará más concentrado y en el líquido el componente menos volátil estará más concentrado. Es decir, si nosotros acá tenemos una alimentación que nosotros la vamos a representar con Z, la composición del compuesto A es 0.5 y la composición del compuesto B, pues como solo tenemos dos compuestos, va a ser 0.5 también. Entonces lo que va a resultar es de que acá vamos a tener una concentración de A mayor que 0.5, una concentración de B menor que 0.5. Esto si nosotros decimos que el compuesto A es el compuesto más volátil. Y acá nosotros tendríamos una composición de A en líquido menor a 0.5 y el B, que es el compuesto más pesado, tendría una mayor concentración. Esto es únicamente de manera de ejemplificar, ¿verdad? Siempre cuando el equilibrio favorezca este caso. Ahora bien, en una destilación flash lo que está sucediendo es de que acá nosotros vamos a tener nuestra alimentación que viene caliente. Y acá la vamos a hacer pasar por una válvula de estrangulación, y al pasar por esta válvula de estrangulación va a pasar a un estado donde la presión va a ser menor y la temperatura que tiene esto va a estar por arriba del punto de ebullición. Entonces lo que va a hacer es de que básicamente al entrar al barril flash, esta mezcla se va a evaporar una parte y otra parte pues se va a condensar o va a permanecer líquida. Aquí nuestra alimentación es lo que se tiene por lo general es de que, bueno, así debería ser, es de que la temperatura debe estar mayor la temperatura de alimentación debe estar mayor a la temperatura del barril a la que sucede la separación. También esta debe estar a una presión tal que la alimentación permanezca líquida. Entonces eso es básicamente lo que nosotros tenemos en estos casos.
Ahora, vamos a ver de que para resolver los problemas de este tipo, nosotros vamos a tener que contar con lo que es datos de equilibrio. Los datos de equilibrio, pues hay diferentes maneras en que se los pueden presentar, incluyendo lo que son de manera tabular, como por ejemplo tienen el ejemplo de la tabla .1, la tabla 2.1, que son los datos de equilibrio para el etanol agua. En esa tabla ustedes pueden ver cómo se les dan los datos de temperatura, la composición del compuesto más volátil en el líquido y la composición del compuesto más volátil en el vapor. ¿Sí? Para el equilibrio va a haber un punto de estas tres variables que van a coincidir y van a formar lo que es nuestro equilibrio. Entonces, si nosotros observamos para un sistema binario, nosotros siempre vamos a tener que la suma de las composiciones de las fracciones molares, siempre va a ser igual a la unidad. Lo mismo sucede con lo que es para las fracciones de la fase gaseosa, de la fase de vapor. Ahora, si nosotros tenemos más de dos compuestos, pues de igual manera, ¿no? Vamos a tener que para cada compuesto las fracciones molares van a ser iguales a la unidad, ¿sí? Lo mismo para la fase vapor. Ahora, para nosotros encontrar diferentes datos de equilibrio, pues podemos recurrir a todas las tablas, ¿verdad?, que tenemos en diferentes fuentes, tales como el Perry. Podemos también generar los datos mediante una simulación en Aspen. También nosotros podemos visitar cualquiera de las referencias que nos muestran en la tabla 2.2 del OneCat. Y cuando nosotros vayamos resolviendo ejercicios, pues vamos a ir como viendo, ¿no? Cómo podemos generar esos datos o dónde los podemos obtener. Ahora, las maneras más frecuentes que nosotros vamos a representar estos datos es de forma gráfica a la hora de resolver problemas. La manera más útil que nos va a servir a nosotros para esta clase es el diagrama de McKay-Thiele. Que básicamente nosotros vamos a tener la composición del componente más volátil del líquido en el eje X y la composición en el gas del componente más volátil en el eje Y. ¿Sí? Y nosotros vamos a
a graficar estos puntos de la siguiente manera, ¿verdad? Sé que están familiarizados con estos diagramas ya, que los hemos visto ya en termo, lo vimos. También pues están las otras maneras de tener estos diagramas, que es cuando nosotros tenemos los diagramas de presión composición o de temperatura composición. De nuevo, que más o menos los más comunes para estos casos es ver los que son de temperatura acá, y acá nosotros vamos a tener la composición del más volátil tanto para la fase gaseosa como para la fase líquida. ¿Sí? Y acá son los diagramas que ya hemos visto en otras ocasiones, donde vamos a tener aquí una representación de la curva para el vapor. Vamos a hacer la roja mejor, la de vapor. Y para el líquido, que son estos otros diagramas que ya hemos visto. Aquí sabemos que va desde 0 hasta la unidad, de 0 a 1. Entonces estos pues bien nos sirven para ver nuestro sistema. Sin embargo, los que vamos a utilizar para la resolución de problemas son los de Mackay-Thiele. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a lo que es ya como la destilación flash, y para ello nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a dibujar nuestra columna y vamos a escribir: esta es nuestra corriente de alimentación, este es nuestro vapor y este es nuestro líquido. La alimentación tiene una composición Z para el componente más volátil, el vapor tiene una fracción mol Y para el componente más volátil y el líquido X. ¿Sí? Así lo representamos. Ahora, nosotros podemos hacer, en este caso, los balances de materia. Primero tenemos el global, donde nosotros tenemos que la alimentación va a ser igual al vapor más el líquido. Lo que entra es igual a lo que sale. Y también tenemos el balance por componente. Que el balance por componente lo hacemos para el más volátil. Para el más volátil. Bien. Ahora, nosotros vamos a tener lo mismo, igual de lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, ¿qué está entrando? Está entrando la fracción mol de la alimentación por la alimentación. Eso es lo que nosotros vamos a tener del componente más volátil, que va a ser igual a la fracción mol del vapor por el vapor más la fracción mol del líquido por el líquido. Muy bien. Ahora, nosotros también tenemos lo que es el balance de energía. Para el balance de energía, nosotros tenemos
que la alimentación, bueno, tenemos siempre lo que entra es igual a lo que sale. Entonces vamos a tener que la alimentación por la entalpía de la alimentación más el calor de flasheo, que por lo general viene siendo 0, porque consideramos que nuestro barril de separación está aislado y lo consideramos adiabático. Pero ahí está por si acaso, y esto va a ser igual a nuestra corriente de vapor por la entalpía de vapor más la corriente líquida por la entalpía líquida, que aquí nosotros hemos representado con mayúscula las entalpías en fase gaseosa, minúsculas las que están en fase líquida, y con su subíndice correspondiente. Ahora, nosotros vamos a tener que encontrar cuáles son nuestras entalpías para nuestros balances, que son las que tenemos en el libro de las ecuaciones 2.8 a la 2.10. Bien, para la entalpía líquida nosotros vamos a tener que es función de la temperatura a la que se está dando nuestra separación y función de la composición, ¿sí? Esta va a ser igual a, bueno, es como una entalpía líquida ponderada, donde vamos a tener la fracción mol del componente más volátil por el Cp del líquido del compuesto A multiplicado por la temperatura de operación menos la temperatura de referencia, más XB, que es la fracción del componente menos volátil, Cp del líquido de este compuesto, por la temperatura de operación menos una temperatura de referencia. Para la alimentación, nosotros vamos a tener que esta es función de la temperatura de alimentación, la composición de la alimentación, y de nuevo, ¿no? Es una entalpía ponderada según las composiciones que tengamos aquí. Estas son temperaturas de la alimentación. Bien. Y finalmente nosotros tenemos lo que es la entalpía de vapor, que esta viene siendo función de la temperatura de operación y la composición que nosotros vamos a tener en nuestro vapor. De nuevo, es una especie de medida ponderada, sin embargo, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es el calor de vaporización, por lo que tenemos la fracción del componente más volátil en el vapor por el calor de vaporización y aquí tenemos la temperatura de operación menos la temperatura de referencia. Y ahora para el compuesto menos volátil. Ahora, se estarán preguntando qué temperatura de referencia tomamos. En cierto modo puede ser cualquiera. Vamos a ver que en la resolución de problemas esto es un poco indistinto. Muchas veces podemos tomar también la temperatura a la que fue calculado el calor de vaporización,
O como vamos a ver más adelante, vamos a ver que en algunos casos nos conviene tomar alguna de las temperaturas que están en el mismo problema. Entonces, muy bien, básicamente eso es. Ahora vamos a hablar un poco sobre, eso es lo sobre los balances. Vamos a hablar un poco sobre lo que es los problemas que nos podemos encontrar. ¿Sí? Bien. Los tipos de problemas que nos podemos encontrar así de manera bastante resumida son los problemas de resolución secuencial y los problemas de resolución simultánea. Bien. Para los problemas de resolución secuencial podríamos decir que son más fáciles. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer es encontrar lo que es nuestra operación que está definida por el sistema, y vamos a buscar también cuáles son el equilibrio para nuestro sistema y vamos a resolver lo que nos piden. ¿Y qué estoy hablando con esto? Porque estoy siendo un poco ambiguo, creo. Básicamente a nosotros se nos va a dar lo que es una alimentación, se nos puede dar las fracciones de la composición del vapor, del líquido. Nos pueden dar también lo que es la temperatura del barril y también las fracciones vaporizadas o las fracciones que permanecen en el líquido. ¿Sí? La voy a escribir. Nos pueden dar la fracción del vapor y del líquido. Nos pueden dar también la temperatura del barril. Y nos pueden dar también lo que son las fracciones vaporizadas o las fracciones que permanecen en el líquido, que las podemos representar de la siguiente manera. Esta es la fracción vaporizada, que básicamente es una relación entre cuánto vapor se ha formado y cuánto vapor tenemos cuánto tenemos en la alimentación, la corriente de alimentación. Y también está la relación para el líquido, que es el líquido formado y cuál es su relación con la alimentación. ¿Sí? Entonces, en estos casos nosotros vamos a tener que buscar lo que es una línea de operación para nuestro sistema, y esto lo hacemos a partir de nuestro balance de materia que habíamos hecho anteriormente. Vamos a decir que la línea de operación va a ser, partimos del balance partimos del balance de materia por componente, que era la alimentación va a ser igual a el vapor por el líquido. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es despejar para y nos va a quedar de la siguiente manera. Y es igual a menos LB multiplicado por la composición del líquido más F entre B multiplicado por la composición de la alimentación. Esta es nuestra línea de operación que vamos a estar utilizando en nuestros problemas. Ahora, a veces a nosotros en los enunciados se nos darán cuánto se vaporiza, cuánto permanece líquido. Entonces esta pendiente de acá
nos viene siendo útil representarla de diferentes maneras. Esa pendiente nosotros la podemos escribir partiendo de un balance general. Vamos a tener de que el líquido es igual a F menos B, ¿cierto? Si despejamos para el líquido. Acá continuamos con la B en el denominador. Y ahora lo que vamos a hacer es que dividimos esto entre F. ¿Sí? Vamos a poner 1 entre F, 1 entre F, y nos va a quedar 1 menos B entre F sobre B entre F. Que esto de aquí es algo que nos estarán dando frecuentemente en los problemas, y la podemos representar también esa pendiente de la siguiente manera. Que esto nos verá siendo muy útil. Otra manera que nosotros podemos representar eso es con la fracción que permanece líquida, ¿verdad? Otra manera que podemos encontrar esa pendiente, es lo mismo, ¿no? L es L, y del balance global nosotros tenemos que el vapor es igual a la alimentación menos el líquido. Y de nuevo, dividimos entre F a ambos lados y nos va a quedar la siguiente relación: de L entre F y de 1 menos L entre F. Que esta es otra manera útil de tener representada cuál es nuestra pendiente. Entonces, reemplazando esto en la línea de operación, nosotros podemos obtener otras formas de encontrar cuál va a ser nuestra línea de operación. Entonces, eso para la manera simultánea. Digo secuencial. Para la resolución simultánea, básicamente lo que va a ser determinante es que nosotros no tenemos o queremos encontrar cuál es la temperatura del barril a la que nosotros queremos trabajar. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es un sistema o una resolución iterativa, ¿verdad? Donde primero, pues, lo que vamos a tener que hacer es calcular nuestra entalpía de la alimentación con las relaciones que vimos anteriormente, y vamos a suponer una temperatura a la que está trabajando en nuestro barril. Ahora, de los datos de equilibrio, nosotros vamos a calcular X y E. Ahora, vamos a hacer un intento por resolver los balances de materia. O bueno, lo vamos a resolver para encontrar lo que es el líquido y el vapor, y vamos a tener después que calcular con esto la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Si todo esto se nos satisface, aquí vamos a resolver para la temperatura, y si esta nos satisface que es igual a la que nosotros asumimos, pues vamos a tener que nuestro problema está resuelto. Caso contrario, nosotros vamos a tener que volver a asumir otra temperatura de barril, ¿sí? Ahorita no se preocupen mucho, porque esto fácil lo vamos a ir viendo en problemas, para que entiendan bien cómo es el algoritmo y cómo ustedes pueden como optimizar la resolución de este tipo de problemas, porque sí, en efecto, se pueden volver un poco largos. Entonces, para continuar, nosotros lo que vamos a tener ahora es cuando nosotros tenemos destilación flash
multicomponente. Bien, ahora es un poco más bonito, ¿verdad? Porque no solamente vamos a tener dos compuestos, sino que vamos a tener una serie de compuestos. Utilizo A y B, va y llego hasta N, ¿verdad? Y recordemos de que la suma de estos siempre debe ser la unidad, ¿sí? Eso como recordatorio, ¿no? Sé que lo saben. Ahora, nosotros en estos casos multicomponentes, pues ya no podemos utilizar los diagramas binarios de destilación flash, por lo que recurrimos a otro tipo de datos de equilibrio. Esto nosotros usualmente lo vamos a tener representado mediante lo que es el coeficiente de partición K, donde tenemos que la fracción del vapor para el componente I va a ser igual al coeficiente K por la fracción mol del componente I, ¿sí? Y aquí pues nosotros sabemos de que el coeficiente de partición pues es función de lo que es la temperatura del barril, de la presión del barril y de cada una de las composiciones. ¿Sí? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es de que vamos a encontrar relaciones que nos permitan calcular esos coeficientes de partición, ¿sí? Ahora bien, nosotros para esta clase estaremos trabajando con compuestos que son similares o de la misma familia. En primera instancia pues con los hidrocarburos, los primeros hidrocarburos, y para ese tipo de sistemas este coeficiente de partición K se vuelve prácticamente independiente de la composición de nuestra mezcla. Entonces podríamos decir de que va a ser únicamente función de nuestra temperatura y presión a la que estamos trabajando, ¿sí? Ahora, como les decía, vamos a estar trabajando bastante con lo que son los hidrocarburos livianos. Entonces para esto nosotros vamos a utilizar lo que son los nomogramas o las gráficas de De Priester. ¿Sí? Que son las que nosotros tenemos aquí. Ese es el diagrama de Priester y vamos a aprender a utilizarlo, aunque y esto es únicamente preferencia personal, de que a mí me gusta resolverlo todo de manera a base de ecuaciones, de manera analítica. Por lo que yo he hecho es de que esta ecuación que nosotros tenemos aquí la he programado en mi calculadora, ¿no? De manera de que esta ecuación lo que hace es de que me simula cada una de estas curvas que tenemos acá, ¿sí? Entonces, para nosotros poder simular cada una de cada uno de esos compuestos, nosotros vamos a tener que hacer uso de cada una de estas constantes, que estas las encontramos en la tabla más adelante, que está acá, para cada uno de los compuestos que están en esa gráfica, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue programar una función que me queda en la librería de mi Texas para cada uno de los compuestos, y de esa manera resuelvo los problemas más rápido. Y incluso para los problemas iterativos, pues eso se vuelve un super alivio.
Si bien es cierto de que tiene un margen de error que lo describe acá al final, sin embargo, a la hora de leer estas gráficas también es un poco... uno está propenso a causar algún error de manera de lectura, ¿sí? Básicamente como se leen estas gráficas es de que a mí se me da una presión y una temperatura, ¿verdad? Entonces digamos que tengo 150 kilopascales de presión y una temperatura de veamos, 150 y tengo una temperatura de 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces la manera en que se lee esta gráfica es de que trazo esa línea recta entre la presión y la temperatura, y aquí yo voy a poder leer cuál es mi valor de K para cada uno de esos compuestos, en donde intersecta con cada una de esas curvas. Por ejemplo, para el metano, acá básicamente yo tengo que es 100 y acá es 150 y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 espacios y aquí queda como en 8. Entonces sería 150, 10 y cada espacio ¿cuánto sería? Sería 5 y tengo 8, serían 40, sería 140. ¿Sí? Ese sería mi coeficiente. Bien, y esa es la manera en de que leemos esa gráfica. Eso para el metano, ¿verdad? Obviamente para los más pesados pues se va a ir reduciendo bastante. Ahora, ¿qué es nuestro coeficiente de partición K? Básicamente eso nos da una especie de relación de cómo el compuesto tiende a irse a la fase de vapor o a la fase líquida. Es una manera de verlo de manera sencilla, digámoslo así. Entonces, cuando nosotros tenemos un compuesto con un coeficiente bien alto, quiere decir de que su tendencia es de que se concentre mucho más en el vapor. Aquí nosotros tenemos 140 para el metano, pues es fácil ver de que el metano se va a concentrar mucho más en el vapor. Mientras que, por ejemplo, para el N-decano, acá nosotros podemos ver que hay 0.34, como 0.55 creo que es, no leo bien ahí, pero es bastante pequeño, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que nos está diciendo. Recordemos que K es la relación entre las composiciones en el líquido y el vapor. Entonces eso básicamente lo que nos dice es de que tiende a concentrarse en nuestra fase líquida. Bien, entonces continuando acá, otra manera que nosotros tenemos para resolver los problemas de equilibrio, cuando nosotros tenemos compuestos, varios compuestos para destilación multicomponente, es asistiéndonos de las presiones parciales y las presiones de vapor. Nosotros tenemos mediante la ley de Raoult, vamos a tener de que la presión de A, del compuesto A, va a ser igual a su fracción molar de líquido por su presión de vapor. ¿Sí? Con esto nosotros podemos llegar a utilizar la ley de Dalton, donde tenemos que la fracción del componente más volátil en el vapor va a ser igual
a la presión parcial de A sobre nuestra presión total del sistema. Con estas dos ecuaciones nosotros vamos a poder reemplazar o sustituir para obtener que la fracción del líquido, en el vapor del compuesto más volátil va a ser igual a la presión de vapor de ese componente sobre la presión total por la fracción del líquido, ¿sí? Entonces básicamente lo que nosotros tenemos en este caso, si nosotros comparamos a lo que habíamos dicho antes de que K es igual a Y entre X, nosotros vamos a tener también mediante las presiones parciales que K va a ser igual a la presión de vapor del componente A sobre la presión total. Bien, esto es pues para sistemas ideales. Obviamente no siempre se trabaja con sistemas ideales, por lo que para sistemas reales pues hacemos lo que es el uso del coeficiente de actividad, ¿no? Donde vamos a tener que nuestro coeficiente de partición va a ser el coeficiente de actividad por la presión parcial, por la presión de vapor del compuesto A sobre la presión total, ¿sí? Y acá por lo general cuando hacemos resolución a papel lo que solemos utilizar es Van Laar o Wilson, que son los más fáciles de utilizar, ¿no? Pero también en este caso, así como estamos, podemos hacer uso de lo que son los simuladores, ¿no? Para poder encontrar esos coeficientes. Muy bien. Ahora, para la destilación multicomponente, lo que nosotros vamos a tener de nuevo es una columna donde estaremos trabajando siempre con las mismas corrientes que ya conocemos de la alimentación, la corriente de vapor y la corriente líquida. Para cada uno de los compuestos que nosotros vamos a tener aquí, nosotros vamos a tener un balance por componente. Que el balance por componente es lo que entra igual a lo que sale. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros pues no tenemos manera de hacer una gráfica con un montón de componentes, pues vería siendo un solo relajo. Entonces nosotros en estos casos lo que hacemos es una resolución analítica, donde nosotros vamos a tener que para el líquido nosotros vamos a tener que la fracción molar de líquido para cada uno de los compuestos va a ser 1 más KI menos 1 por la fracción vaporizada. Esto por debajo de la fracción mol de nuestra alimentación, ¿sí? Esto para cada uno de los compuestos. Y la composición en el vapor va a ser bastante similar
donde con esta ecuación nosotros vamos a poder encontrar la composición de cada uno de los compuestos. Ahora, a nosotros por lo general, como les decía, se nos va a proporcionar la fracción vaporizada. Obviamente vamos a tener la composición de nuestra alimentación y pues esto es lo que vamos a estar buscando, ¿no? Cuál fue nuestro grado de separación y la composición de cada una de las corrientes de salida, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Muchas veces vamos a tener que buscar una presión o una temperatura a la que está operando esto, y si nosotros recordamos, los coeficientes de partición son función de temperatura y de presión. En la mayoría de los casos nosotros vamos a tener como definida cuál es nuestra presión, ¿verdad? Nuestra presión a la que estamos trabajando, y no nuestra temperatura. Entonces, mediante las ecuaciones que yo les mencioné, de las relaciones para acá, si se fijan, nos va a quedar en función de temperatura si nosotros tenemos la presión. O en caso que tengamos la temperatura y no presión, pues al revés. Y de esta ecuación nosotros vamos a poder resolver para cada una de ellas, ¿no? Y ahora es únicamente como para que se familiaricen, porque esto obviamente lo vamos a ver cuando estemos resolviendo problemas. Pero sí, ¿no? Eso. Ahora lo que vamos a ver es una de mis ecuaciones favoritas de todo el curso, que es la ecuación de Radford-Rice. La ecuación de Radford-Rice nos estará sirviendo bastante. Básicamente esta ecuación lo que hace es una sumatoria de cada uno de estos compuestos. Para cada uno, o sea, recordamos de que si nosotros tenemos n cantidad de compuestos, esto va a ser igual a 1, ¿cierto? Radford-Rice lo que hace básicamente es restar lo que es la sumatoria de las y menos la sumatoria de las x, ¿sí? Esto es como que tengamos 1 menos 1, que es igual a 0. Y más o menos la deducción está en el libro. Vamos a ver la ecuación 242 del Wonkot. La ecuación de Radford-Rice es la siguiente. Que bueno, esta la describe con una función de la fracción vaporizada. Y es la sumatoria de cada uno de los compuestos partiendo desde 1 de 1 más el coeficiente de partición menos 1 por la fracción vaporizada, todo esto por debajo de el coeficiente de partición menos 1 por la fracción de la alimentación, y esto va a ser igual a 0. Entonces, si nos fijamos, básicamente acá nosotros podemos tener los siguientes casos. Podemos tener definido la temperatura, la presión, las fracciones molares de la alimentación. ¿Y qué es lo que vamos a querer encontrar? Nuestra incógnita puede ser cuánto se vaporiza, ¿sí?
Y con esta fracción vaporizada pues vamos a resolver los problemas, los balances de materia, y encontrar las corrientes, y encontrar la composición de cada una de ellas después al utilizar estas relaciones de aquí. ¿Sí? Como nosotros tenemos definida la temperatura y la presión, pues tendríamos definido lo que es nuestro coeficiente de partición y cheque. Otro de los casos puede ser de que no tengamos nuestra temperatura, la que está separando nuestro barril, pero sí tengamos cuánto queremos vaporizar, la presión y pues las composiciones. Y así se pueden dar los diferentes casos, y esta ecuación de Radford-Rice nos va a ser muy útil para esos casos. Otra cosa que es bastante útil a la hora de utilizar esta ecuación es cuando nosotros queremos encontrar los puntos de burbuja o los puntos de rocío, ¿verdad? Para una mezcla de compuestos. Esto lo resolvemos súper fácil con la ecuación de Radford-Rice, porque bueno, aquí lo que vamos a tener es una ecuación bastante grande por la que vamos a utilizar ya sea Excel o la Texas, porque hacerlo así más despacito sí se puede, pero obviamente es un poco más tardado. Entonces, para el punto de burbuja sucede cuando nuestra fracción vaporizada es igual a 0, y nuestro punto de rocío sucede cuando nuestra fracción vaporizada es igual a 1. Entonces, si nosotros reemplazamos esos valores para cada uno de esos compuestos, recordando que pues estaríamos despejando de aquí lo que es la temperatura, ¿no?, a una presión dada, o viceversa. El punto de burbuja pues es cuando justo se está empezando a formar la primera burbuja que está empezando a hervir. El punto rocío cuando nosotros tenemos la primera gota de condensado, ¿no? Y esto lo representamos pues ya sea con una vaporización 0, porque el punto de burbuja es justo antes de que empiece a vaporizarse algo, o el punto rocío, que es justo al momento que tenemos el líquido. Bien, en el libro describe cómo resolver esta ecuación por un método de Newton-Raphson. Básicamente lo que uno tiene que hacer es sacar la derivada de toda esa función. Sin embargo, pues realmente no lo utilicé mucho. Lo pueden revisar. La verdad es fácil, eso es lo que vemos en análisis numérico. Pero a la hora de examen es bastante importante el tiempo, por lo que nosotros entonces utilizamos el solver de la calculadora, ¿sí?, para hacerlo más rápido. Por eso les recomiendo programar esas ecuaciones para cada uno de los compuestos en su calculadora. Bien, eso sería básicamente la teoría para destilación flash. Cuando nosotros queremos resolver los problemas de manera secuencial, pues de nuevo resolvemos los balances de materia, luego los de energía. Para los balances que nosotros no tenemos la temperatura de barril y queremos encontrarla, pues de la misma manera que había descrito antes, básicamente la temperatura de barril es lo que buscamos, y vamos a tener que encontrar las entalpías, resolver los balances de materia, resolver el balance de energía y comparar si la temperatura a la que le hicimos la suposición coincide. Si no, pues volver a hacer el proceso. Que estos problemas sí se vuelven un poco largos, pero ahí vamos a ver cómo se resuelven. Ahora únicamente lo que queda es el cálculo el dimensionamiento de un barril de destilación. Que bueno, acá realmente solo lo vamos a ver como súper rápido, porque no sé, podría parecer un poco confuso al leer el texto en esta parte, pero es un poco sencillo, y eso lo vamos a ver más fácil cuando estemos resolviendo problemas.
Pero básicamente lo que nosotros hacemos es de que primero vamos a calcular esta constante que tenemos aquí, que es una correlación para reemplazar acá, que nos permitirá cuál va a ser la velocidad permisible del vapor que puede tener nuestro barril, ¿sí? Y aquí vamos a hacer uso también de las densidades del líquido y del vapor que nosotros tengamos. Para esta ecuación nosotros vamos a tener también que utilizar esta constante o esta relación, perdón, para poder reemplazarlas. Si se fijan, esto se reemplaza aquí y esto se reemplaza aquí, por lo que yo les recomiendo que hagan es de que en su Texas programen una sola ecuación, ¿verdad? Donde ya tenga como todo esto dentro de la misma ecuación, para que únicamente quede en función de las densidades y de estos flujos. De esa manera pues ustedes solo como que encuentran las densidades y los flujos y lo enchutan, y ya no tienen que estar introduciendo todas estas demás constantes que tenemos acá, que son estas de aquí, ¿no? Entonces de esa manera pues ahorramos bastante tiempo, y ahí lo vamos a ver a medida que resolvamos problemas, ¿verdad? De ahí pues únicamente lo que se tiene que hacer es una relación para el cálculo del flujo del vapor. Algo bien importante, que esto deben fijarse muy bien en las unidades, ¿verdad? Porque incluso aquí tienen como algunas conversiones implícitas. Ese 3600 lo reconocerán de la conversión de minutos, segundos, horas. Entonces solo es de fijarse eso, ¿verdad? Una relación de geometría para encontrar lo que es el diámetro. Y también ahí pues les menciona más o menos cómo debe ser construido un barril y cuáles deben ser las proporciones que debe tener porque no puede ser muy delgado, muy ancho, dependiendo de su altura. Entonces aquí les da como unas condiciones, algo así generales, para saber si su barril está bien, hacerlo vertical. Si no se cumplen esas condiciones, pues sugiere hacerlo horizontal, ¿no? Y de nuevo solo es encontrar esas relaciones, que lo vamos a ver a la hora que vayamos resolviendo problemas, ¿no? Entonces eso lo pueden realizar rápidamente o lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Igual cuando ustedes resuelven estos ejemplos, pues fácilmente ven cada una de las cosas que hemos hablado aquí. Esto únicamente era como para darles una visión general de lo que estaremos resolviendo en los problemas. Así que eso sería. Cualquier duda me la hacen saber.